Saludos a todos, mi nombre es Zair López, soy estudiante de la especialización en Neuropsicología de la Educación en la Corporación Universitaria Iberoamericana. En el día de hoy voy a estar hablándoles un poquito sobre la percepción, la transducción, procesamiento subcortical, corteza y procesamiento cerebral y también sobre las amnionias. Vamos entonces a comenzar hablando sobre la percepción. ¿Qué es la percepción? Esta se da a través de los sistemas sensoriales, los cuales nos permiten recoger información del entorno y modificar nuestra conducta para adaptarnos. Estos receptores sensoriales pueden ser mecanorreceptores como el tacto y la audición, quimioreceptores, entre estos está el sabor y el olor, fotorreceptores de la visión, receptores de la temperatura y receptores de la sensación reconocida como dolor. Existen diferentes tipos de energía estimular que nuestros sistemas sensoriales pueden detectar. Entre estos están las ondas electromagnéticas, la luz, ondas sonoras, calor, fuerzas mecánicas, presión, entre otros. La información sensorial se transforma en cambios eléctricos en las neuronas para influir en nuestra conducta. Es por esto que la comunicación entre las neuronas se da a través de señales eléctricas y químicas. El siguiente tema es la transducción. Este se conoce como el proceso de transformación de los diversos tipos de energía en impulsos nerviosos llevada a cabo por los receptores sensoriales. Es decir, que se refiere a la conversión de los estímulos que llegan a nuestros sentidos a través de señales eléctricas y que van a nuestro sistema nervioso central. Un ejemplo de esto es cuando en el sistema visual la luz activa los fotorreceptores en nuestros ojos, lo que a su vez cambia la actividad de las células ganglionares en la retina. Estas células están constantemente activas y transmiten información al sistema nervioso central. Este proceso implica cambios en la membrana de las células receptores, generando señales eléctricas que se envían directamente al cerebro. Procesamiento subcortical. La estructura principal del procesamiento subcortical es el tálamo, que es la parte del sistema nervioso central que funciona no solo como estación de relevo de la información sensorial, sino que cumple la función de procesar información sensorial y motora. Sin embargo, cabe aclarar que a este llega la información sensorial que recibimos a través de nuestros sentidos. De ahí va a la corteza cerebral en diferentes regiones según el tipo de información, con excepción del sistema olfatorio, cuyo proceso se da de forma totalmente diferente. El sistema olfatorio es diferente de los demás, ya que no pasa por el tálamo antes de llegar al cerebro. En cambio, los receptores olfativos se conectan directamente con las células cerebrales. Estas células envían información a diferentes partes del cerebro a través de los tractos olfatorios. Algunas conexiones cruzan al lado opuesto del cuerpo, mientras que otras se quedan en el mismo lado. Estas conexiones cerebrales son importantes para procesar los olores y pueden influir en nuestras emociones y también en nuestro comportamiento. Por ejemplo, en el caso del procesamiento de la información auditiva, la información proviene del nervio auditivo, viaja desde el oído, llega a los núcleos cocleares del bulbo raquídeo y circula por varias vías paralelas hacia regiones subcorticales y finalmente hacia la corteza auditiva, donde se lleva a cabo un procesamiento más sofisticado y detallado de la información sonora, como la identificación de sonidos, la comprensión del lenguaje y la interpretación de estímulos auditivos. Otra de las temáticas súper importantes son la corteza cerebral y el procesamiento cerebral, siendo la primera una capa externa y altamente desarrollada del cerebro, responsable de muchas funciones cognitivas y sensoriales. Por ejemplo, cuando experimentamos sensaciones táctiles como las caricias, contacto o incluso dolor, los receptores de la piel captan estos estímulos y envían la información correspondiente. Esta información se transmite a través de conexiones específicas hacia la corteza cerebral. La organización de la corteza cerebral refleja la disposición del cuerpo. Esto significa que las regiones de esta corteza que trabajan juntas o procesan información relacionada se encuentran físicamente cerca una de la otra en el cerebro. Esta proximidad de las regiones corticales permite un procesamiento eficiente y rápido de la información táctil, la temperatura e incluso de la percepción del dolor. El procesamiento cerebral comienza a partir de la percepción que se da a través de los diferentes estímulos sensoriales. Las áreas sensoriales primarias son partes del cerebro que reciben esta información. Los procesos se dan de la siguiente manera. Vemos entonces que en el lóbulo parietal está la corteza somatosensorial primaria, que procesa el tacto. En el lóbulo occipital está la corteza visual primaria, que procesa la visión.
En el lóbulo temporal está la corteza auditiva primaria que procesa el sonido. En el opérculo frontal y la ínsula anterior está la corteza gustativa primaria que procesa el gusto. Estas áreas reciben información del tálamo, excepto la corteza olfatoria, como se había dicho anteriormente, ya que recibe información directamente sin pasar por el tálamo. La corteza piriforme es importante para el procesamiento del olfato. Se encuentra en el lóbulo temporal, en la parte inferior del cerebro. Es una de las primeras áreas en recibir información directa de los receptores olfativos ubicados en la nariz y contribuye a nuestra capacidad para percibir, identificar y asociar olores. Dicho de otras palabras, esta región está involucrada en la asociación de olores con las emociones y la memoria, lo que facilita recordar y experimentar respuestas emocionales basadas en los olores. Finalmente, hablaré sobre las agnosias. La primera referencia a las agnosias fue realizada por Freud en el año de 1891 para referirse a una alteración en la capacidad de reconocer un estímulo en aquellos pacientes en los que el problema no se hallaba en la capacidad para encontrar el nombre de los objetos, sino en la capacidad para reconocer el objeto como tal. En definitiva, el término fue utilizado para referirse a una alteración en el reconocimiento y no en el lenguaje. Por lo anterior, él afirmó que son trastornos perceptivos que dificultan el reconocimiento y la atribución de significado a estímulos familiares, pero que no se debe exactamente a déficits sensoriales o problemas en los sentidos, sino a lecciones en áreas específicas del cerebro, generalmente causadas por accidentes cerebrovasculares. Las lecciones en el tálamo, las conexiones cerebrales y las áreas asociativas también pueden provocar agnosias. Estas pueden afectar una o varias modalidades sensoriales. Las agnosias visuales y auditivas son las más comunes, mientras que las gustativas y olfatorias son menos frecuentes. Estas también pueden ocurrir de manera aislada o junto con otros trastornos neurológicos. Se clasifican en agnosias aperceptivas y asociativas. Las aperceptivas afectan la primera etapa del procesamiento sensorial, mientras que las asociativas se relacionan con la comparación de estímulos y la atribución de significado. Dado que actualmente sabemos que los estímulos no se almacenan en una única área del cerebro, sino que se distribuyen en función de los diferentes componentes que los conforman, estos pueden ser la forma, el color, el olor, el uso, el movimiento, el nombre y también nuestras experiencias previas y emociones asociadas a ese estímulo. La percepción de un objeto es por tanto distinta en cada uno de nosotros. Por lo anterior, vamos a ver que existen diferentes tipos de agnosias. Empezaremos hablando de las visuales. Estas consisten en la dificultad para el reconocimiento visual de objetos u otras categorías relacionadas con personas, colores, estando suficientemente conservada la agudeza visual y la capacidad de rastreo, así como las funciones mentales superiores y el lenguaje visual. También encontraremos las agnosias auditivas. Las lecciones en el lóbulo temporal pueden causar deficiencias sensoriales en la interpretación de los sonidos, lo que se conoce como agnosias auditivas. Estas agnosias se caracterizan por dificultades para reconocer el significado de los estímulos acústicos no verbales. Ocurren en personas sin deterioro cognitivo y cuando las áreas auditivas primarias del cerebro están intactas. Junto con las agnosias visuales, las agnosias auditivas son las más comunes y estudiadas. Pueden afectar el reconocimiento musical, que llamamos amusia, la comprensión de sonidos no verbales, agnosia de sonidos, o el reconocimiento verbal, agnosia verbal pura. También encontramos las agnosias somatosensoriales. La agnosia táctil, también llamada, consiste en una alteración en la capacidad para reconocer estímulos táctiles que se produce en la ausencia de una lección en las áreas somatosensoriales primarias. Esta dificultad puede ser debido a problemas para distinguir las características de los objetos que se palpan o que se tocan o a confusiones en la relación entre las sensaciones táctiles y su significado. Las agnosias olfatorias, también las llamamos anosmia, es la pérdida temporal o prolongada en la capacidad para identificar olores. A diferencia de otros sentidos, el del olfato está infravalorado porque su presencia en nuestra especie no resulta de tanta importancia para la comunicación y la supervivencia como en el sentido de la vista o del oído. Finalmente, tenemos las agnosias para las enfermedades. Los sujetos afectados o las personas afectadas tienen pérdida de conocimiento del sentido del propio cuerpo y del estado del mismo, siendo habitual la negación de su cuerpo o incluso la negación de una enfermedad evidente. Esta agnosia suele producirse como consecuencia de lecciones agudas de la región parietal posterior del hemisferio derecho
o por lesiones talámicas y de los ganglios basales. Con esta información sobre las anoxias me despido por el día de hoy. Espero que el video haya sido de gran utilidad.